Hola, mi nombre es César Villalobos y el día de hoy vamos a hablar de dos leyes suplementarias de los gases ideales. Ustedes conocen la ley de Boyle y si no lo conocen lo pueden ver en mi video sobre la ley de Boyle. Conocen la ley de Charles, conocen la ley de Gay-Lussac y conocen la ley de Avogadro. Pero hay dos leyes que no tienen nombre del descubridor y yo le voy a poner el nombre interino de ley suplementaria 1 y ley suplementaria 2. Estas leyes son muy importantes en tecnología y también en la deducción de las otras leyes de los gases ideales, porque las leyes son 6. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la ley suplementaria 1. Esta ley dice que si multiplicamos el número de moles de un gas por su temperatura absoluta, mientras que la presión es constante y el volumen es constante, o sea, que es un proceso isobárico e isocórico, se va a cumplir que al multiplicar el número de moles por la temperatura absoluta se obtiene una constante. De la otra ley no quiero hablar para dejarlo para un próximo video. Estas leyes son muy importantes, las 6, porque nos facilita también la deducción de la ley general de los gases ideales, que es PV igual nRT. Es verdad que se puede deducir o demostrar la ley general de los gases ideales utilizando solamente las 4 primeras leyes, pero es bastante más complicado, mientras que cuando usamos las 6 leyes es mucho más fácil. Como siempre en este canal vamos a hacer un experimento demostrativo y vamos a hacer una discusión. Por favor, si les gusta el canal el video, póngale like apenas les guste, ¿ya? No te lo dejen para el último porque a veces pasa el tiempo y se pierde esa oportunidad. Y también les rogaría que se suscriban a mi canal porque cada semana saco un video de química, física, ingeniería, en fin, de distintas cosas de tecnología que van a ser muy útiles para ustedes. Este es el equipo que vamos a utilizar. Aquí tenemos un balón de 133 mililitros de capacidad. Tenemos un termómetro. Este balón está conectado directamente con un manómetro y en este momento marca 0. ¿Por qué? Porque está conectado con una válvula T, con una llave o conexión T a una llave abierta, a otra T abierta y a otra llave abierta. Entonces en este momento está a la misma presión que la presión atmosférica. Ahora, esta unión T está conectada a su vez con una jeringa hipodérmica que está en posición 0. O sea, no hay ni un solo mililitro de gas aquí. Perfecto. Entonces, voy a colocar toda la unidad en este recipiente. Y la voy a llenar. Recuerden que quiero establecer el volumen a presión atmosférica y temperatura 0. Entonces,
pongo hielo. Da miedo que se rompa el baloncito. No. Y ahora lo completo con agua muy fría que la tenemos en este recipiente. Esta agua muy fría no necesariamente está a 0 grados, pero me ayuda a bien. Entonces vamos a esperar hasta que la temperatura llegue a 0 grados y durante todo ese tiempo las dos válvulas van a estar abiertas. Noten ustedes que la presión está en 0, siempre en 0, porque está a temperatura, está abierto, la presión interna es igual a la presión externa. Nuestro termómetro está marcando en este momento casi 0, no todavía llega a 0, o ya llegó. Vamos a ver, no todavía llega a 0. Está en 1 grado, un minutito más y está llegando a 0. Vamos a ver si está en 0. Nos ayudamos con la lupa. Tengo que ponerme, yo no soy el objeto del video, pero noten ustedes que estoy poniéndome a la altura de lo que estoy leyendo para evitar el paralaje. Todavía no está en 0, ¿eh? Está en 1, creo. Vamos a ver. Está en 1 grado. Ya está en 0, ya está en 0. Ya está en 0. Bien, en este momento ya está en 0 la temperatura y observen ustedes que cierro esta llave y cierro esta llave. ¿Qué tenemos? Tenemos un volumen de 133 mililitros a 760 milímetros de mercurio y 0 grados de temperatura, o sea, 273 grados Kelvin. Vamos entonces a hacer los cálculos relativos a la primera parte. La primera parte viene a ser cuando tenemos el baloncito dentro de agua helada y la jeringa está totalmente colapsada, ¿no? Entonces el volumen es igual a 133 mililitros. La temperatura es igual a 0 grados Celsius, o sea, 273 Kelvin. Ahora bien, sabemos que a 0 grados Celsius, un mol de cualquier gas, y una atmósfera de presión,
un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros. ¿De acuerdo? Entonces, también conocemos la ley de Avogadro, que dice que volumen 1 sobre número de moles 1 es igual a volumen 2 número de moles 2. Para saber el número de moles que tenemos en el baloncito, entonces usamos esta información y decimos 22,4 litros corresponde a un mol. Por tanto, 133 mililitros pero por 10 a la menos 3 litros, ¿no? O sea, lo divido entre 1000 para que sea litros, corresponde a N2 moles. Entonces, resolviendo esta ecuación, N2 nos da 5,9375 por 10 a la menos 3 moles. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre si multiplico N, este número de moles, por la temperatura absoluta? 5,9375 por 10 a la menos 3 moles por la temperatura absoluta, que sabemos que es 273 Kelvin. Lo multiplicamos y nos da, vamos a hacerlo de una vez, 5,9375 e a la menos 3 por 273 nos da 1,62. Las unidades son mol Kelvin, ¿no? Mol Kelvin. Bien, vamos a recordar esto, ¿ya? Por favor, vamos a recordar esto en los siguientes experimentos. Esto es el punto de partida, el primer experimento. Bien. Bien, seguimos teniendo 0 grados Celsius, 0 milímetros de presión, ¿no? Entonces voy a levantar y cambiar el recipiente por agua de canilla que está a una temperatura diferente. Quiero que presten mucha atención a lo que vean arriba en el manómetro. Es muy importante que ustedes miren lo que pasa en el manómetro, ¿de acuerdo? Notarán ustedes que está subiendo la presión, ¿no? La presión va a subir hasta que se atempere, y observen ustedes también la temperatura, noten ustedes la temperatura, ¿no? Entonces, ahora vamos a tomar la lectura de la temperatura, pero cuando se haya estabilizado. No sé si ya se estabilizó o todavía no. Vamos a ver. Vamos a ver. Hace rato está ahí. No se ha alterado. No se ha alterado. Está perfecto. Bien. Bien, vamos a medir entonces la temperatura y la vamos a apuntar en la pizarra. 24 grados. Estamos a 24 grados Celsius. 24 grados Celsius. ¿Ya?
Y noten ustedes, por favor, aquí la jeringa está en 0, ¿ya? Me voy a poner por atrás para no afectar. Quiero que se vea, lo más importante es qué pasa cuando abro esta válvula, ¿ya? Bien. Uy, ya malogré todo. Un ratito. Quiero que vean ustedes lo que pasa cuando abro esta válvula. Bien, tengo que abrirla de atrás. Observen ustedes. ¿Se dan cuenta? A ver, miren, la presión bajó ¿a cuánto? A 0. Y el volumen ha subido de lo que estaba en 0 a un cierto volumen. Cierro esta válvula para independizar la jeringa. La jeringa, recuerden, yo la tengo a temperatura que está entre la temperatura de acá, la temperatura ambiente, pero necesito medir el volumen de la jeringa a 0 grados Celsius. Y para ello voy a colocar la jeringa en esta fuente que va a estar llena de agua helada. Entonces, lamentablemente cuando me pongo adelante, la cámara me prioriza a mí. Yo no quiero que me priorice a mí, sino a los objetos del experimento. Bien, entonces acerco lo más que puedo. Voy a sacar esto más allá. Noten ustedes, por favor, la jeringa. Ahí está. Bien, entonces ahora vamos a llenarla con agua helada a nuestra jeringa. Digo, al contenedor que contiene la jeringa. Recuerden que estas dos válvulas están cerradas, ¿ya? Están cerradas y vamos a esperar que se estabilice la lectura. Eso toma un tiempito. Para que se estabilice el volumen. Y yo tengo que hacer unos movimientos acá para estar seguros de que no hay, que no nos juega una mala pasada la medición. Entonces vamos a tomarle una foto a la medición, ¿ya? A la medición le vamos a tomar una foto. El segundo experimento corresponde a cuando sacamos el baloncito del agua helada y lo ponemos en el agua a 24 grados Celsius, ¿no? La temperatura es igual a 24 grados Celsius y eso corresponde a 297 Kelvin. Bien, la presión sigue siendo la presión atmosférica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hacemos este experimento, la jeringa se expandió y nos dio un volumen de 11,5 mililitros. Entonces, el volumen de la jeringa es igual a 11,5 mililitros y esto es 11,5 por 10 a la menos 3 litros. ¿De acuerdo? Entonces, los 133 mililitros del baloncito fueron calentados de 0 grados Celsius a
24 grados Celsius. La presión, ¿se acuerdan? Se elevó, pero cuando abrimos la válvula, la presión bajó a cero, o sea, a 760 milímetros de mercurio, pero la jeringa experimentó una expansión. Después sumergimos la jeringa en agua helada y tomamos la segunda foto. Y esa segunda foto nos dio un volumen de 11, una primera foto, 11,5 mililitros. Entonces, ¿cuántos moles ha perdido la muestra? Entonces, sabemos B1 sobre N1 es igual a B2 sobre N2. B1 es 22,4 litros, N1 es 1 mol, y el volumen de la jeringa, 11,5 por 10 a la menos 3 litros entre N2. Resolviendo esta ecuación, N2 es 5,134 por 10 a la menos 4 moles. Por favor, estos son los moles. Apúnteme acá, por favor. Estos son los moles que pierde el baloncito, ¿ya? No es este el volumen, ya ustedes saben, ¿no? Sino cuando lo medimos en agua helada, ¿no? Pero este es el volumen que pierde el baloncito cuando lo exponemos a 24 grados Celsius, ¿de acuerdo? Bien, regresemos acá. Entonces, esto es el número de moles, perdón. Ese es el número de moles que pierde, ¿ya? Que pierde. Entonces, ¿con cuántos moles se queda el baloncito? Entonces, el número de moles del agua a 24 grados centígrados será igual al número de moles original, 5,9375 por 10 a la menos 3 moles menos 5,134 por 10 a la menos 4 moles. Esto es lo que tenía el baloncito y esto es lo que perdimos en la jeringa, ¿de acuerdo? Entonces el número de moles totales será igual a 5,4241 por 10 a la menos 3 moles. Esto es lo que vamos a tener cuando estemos a 24 grados en el baloncito. Ahora vamos a multiplicar N por T. 5,4241 por 10 a la menos 3 moles por la temperatura absoluta 297 Kelvin. Y esto me da 1,61 mol Kelvin. Continuamos entonces la segunda parte, misma agua helada. Mismas válvulas abiertas, misma jeringa en posición 0, siempre nuestro manómetro en posición 0. Esperamos que se ponga a 0 grados Celsius la temperatura. Vamos a ver si ya llegó a 0 grados Celsius. Ya llegó.
ya llegó a 0 grados Celsius. Esto es agua de la terma cuando nos bañamos. Es agua de la terma cuando nos bañamos. Válvulas abiertas, cierro las dos válvulas, pongo el sistema completamente aislado. Noten ustedes lo que pasa con nuestro manómetro. Sabrán disculpar si cae algo de hielo, cae algo de agua. Observen ustedes lo que pasa con el manómetro y observen ustedes obviamente lo que pasa con el termómetro. Vamos a esperar que se estabilicen el manómetro y el termómetro. Esto toma su tiempito, bien, toma su tiempito. Hasta ahí se parece a la ley de Hammond, ¿no? Se parece a la ley de Hammond. La diferencia está en que vamos a abrir esa válvula, ¿no? Y que se va a parecer a un motor de Sadi-Carnot. Este experimento es bien complicado. Bien, ya se estabilizó. Vamos a ver en cuánto está la temperatura. Vamos a 35.5, ¿no? 36. Estamos a 36 grados Celsius. No podemos demorar mucho tampoco, ¿ya? Ahora, noten ustedes qué ocurre cuando abro esta válvula, pero quiero que noten, a ver, señor camarógrafo, que se vean las dos cosas, ¿ya? Las dos cosas, esto y la jeringa, ¿ya? ¿Listo? ¿Ve? Hemos construido un motor de Sadi-Carnot, ¿ve? Entonces, ahora la presión ha bajado ¿a cuánto? A 0, algo más. Ya, entonces tengo que jalar un poquito hasta que esté en 0. Ahí está en 0. Cierro. Y ya sabemos que debo medir este volumen. Noten ustedes que este es un volumen mucho mayor, ¿no? Y ya sabemos que debo medirlo con agua helada, ¿no? Ustedes ya conocen esa parte del experimento. Colocamos la fuente con su respectiva mesita para que podamos medir. Llenamos el agua helada acá. Mil disculpas si se pone borrosa la imagen. Ok, esta es agua helada. Muy bien. Metemos la jeringa y hacemos la medición del volumen ya con agua helada. Esperamos que se estabilice y obviamente tenemos que tomar una foto. No podemos confiar en nuestra vista en este momento. Esperamos que se estabilice y después vamos a tomar una foto. Esperamos que se estabilice ahí. Noten ustedes que se está achicando este volumen, ¿sí? Hago este movimiento para estar seguro de que la jeringa no nos está jugando una mala pasada. Movimiento rotacional para evitar que la jeringa se quede anclada, digamos, ¿no? Anclada. Ahora sí procedemos a tomar la foto. Ahora que hemos hecho el tercer experimento, hemos perdido en la jeringa, bueno, tenemos volumen 133 por 10 a la menos 3 litros en el baloncito, pero en la jeringa hemos perdido 17 por 10 a la menos 3 litros, 17 mililitros
pero 17 por 10 a la menos 3 litros. Vamos a hacerlo ya más rápido porque estamos duchos. Entonces 22,4 litros entre 1 es igual a 17 por 10 a la menos 3 litros entre N2. N2 será igual a 7,589 por 10 a la menos 4. 7,589 por 10 a la menos 4 moles. Estos son los moles perdidos en la jeringa en el tercer experimento. Bien, ¿cuánto queda en el baloncito? Entonces el número de moles original, el inicial, ¿no? 5,9375 por 10 a la menos 3 menos lo que acabamos de sacar, 7,589 por 10 a la menos 4 moles. Y esta resta nos da 5,1786 por 10 a la menos 3 moles. Es decir, esto es lo que queda después de que la jeringa perdió esta cantidad de moles. Ahora, NT es 5,1786 por 10 a la menos 3 moles por la temperatura, que esta vez ha sido de 36 grados. La temperatura ha sido de 36 grados y esto corresponde a 309 Kelvin. 309 Kelvin. Entonces multiplicamos por 309 Kelvin y nos da vamos a hacerlo ahorita. Sí, nos da 1.60 y nos da 1.60 mol Kelvin. Ahora sinteticemos todo. En el principio tuvimos un número de moles, lo multiplicamos por su temperatura absoluta, nos dio 1.62. Lo calentamos, bota un poco de gas, queda reducido el número de moles, pero la temperatura es mayor. Multiplicamos el número de moles reducido por la temperatura mayor y nos da 1,61, un número muy parecido. En el tercer experimento, 36 grados, el número de moles se ha reducido aún más porque botó más gas, ¿no? Pero la temperatura aumentó aún más. Multiplicamos y nos da un número también muy parecido. Entonces podemos decir para este caso que NT es igual a una constante y esa constante es 1,61 más menos 1 para este experimento, ¿no? Para este experimento que hemos hecho nosotros. Este experimento corresponde a una de las leyes de gases ideales que no ha sido reconocida tanto como la de Charles, la de Boyle, ¿no? Porque fue de descubrimiento, digamos, posterior. Sin embargo, es muy importante, como vamos a ver
en un video próximo, porque nos ayuda a la famosa deducción de la Ley General de los Gases Ideales. Gracias por haber llegado hasta el final en este video. Por favor, si conocen a los autores de estas leyes, cuyos autores yo desconozco, pese a que lo he buscado en muchos libros, en la internet y demás, háganmelo llegar en los comentarios, ¿no? Esta es la ley de fulano. Sin bromas, por favor, sin bromas, no vayan a poner su nombre. También no se olviden de darle un like en caso les haya gustado y suscribirse a mi canal. También quiero pedirles por favor que hagan comentarios pidiendo algún nuevo video sobre alguna otra cosa que pueda interesarles. Nuevamente, gracias.